Nunca imaginé que aquellas vacaciones marcarían un antes y un después en mi vida. Lo que comenzó como un simple descanso familiar, en una cabaña remota, terminó transformándose en una experiencia que jamás podría borrar de mi memoria. Todo empezó cuando Javier, mi padrastro, propuso este viaje para desconectar del estrés cotidiano. Mi madre, agotada por sus largas jornadas de trabajo y debilitada por un resfriado reciente, no dudó en aceptar la idea. La cabaña, propiedad de un amigo cercano de Javier, estaba enclavada entre montañas cubiertas de nieve, un lugar tan apartado que parecía sacado de un sueño. Desde el primer momento, el ambiente se sentía cargado de algo indescriptible, como si una tensión invisible recorriera el aire, añadiendo un matiz inquietante a lo que se suponía iba a ser una estancia tranquila. Mi madre, visiblemente debilitada por su enfermedad, decidió pasar la mayor parte del tiempo en la cama, permitiéndome pasar más tiempo con Javier, algo que no había ocurrido con tanta frecuencia antes. Desde que llegó a nuestras vidas, siempre lo vi como un pilar de fortaleza y estabilidad, alguien en quien podía confiar ciegamente. Sin embargo, durante esos días en la cabaña, sus actitudes empezaron a cambiar. Noté cómo sus miradas se prolongaban más de lo habitual, cómo sus palabras llevaban un tono de interés que no era común. Un día, me invitó a caminar por el bosque que rodeaba la cabaña. El aire frío golpeaba nuestras caras mientras avanzábamos por el sendero, cubierto de hojas secas. «Cuéntame más sobre tus planes, sobre lo que sueñas», dijo con una voz que parecía querer escudriñar lo más profundo de mi ser. Me sentí expuesta, como si sus palabras buscaran algo que no estaba segura de querer compartir. Cuando nuestras miradas se cruzaban, había un brillo en sus ojos que me desconcertaba. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero la conexión que comenzaban a formarse entre nosotros tenía un peso que no podía ignorar. La naturaleza alrededor, con su calma y belleza, parecía intensificar cada momento compartido, como si el bosque guardara silenciosamente nuestros secretos. La segunda noche, una tormenta inesperada nos dejó sumidos en la penumbra. Las luces se apagaron con un chasquido y, sin más remedio, encendimos velas que llenaron la cabaña de un parpadeo cálido y tenue. El contraste entre el calor de la chimenea y el frío implacable del exterior hacía que el ambiente se sintiera acogedor, pero al mismo tiempo demasiado íntimo. Mi madre, visiblemente agotada por los medicamentos que tomaba para combatir su resfriado, se retiró temprano a descansar en su habitación, dejándonos a Javier y a mí completamente solos. Sobre la mesa, una botella de vino parecía invitarnos a prolongar la noche. Él la destapó con calma y me sirvió una copa, animándome a brindar. «Por la familia», dijo con una sonrisa que intenté no interpretar demasiado. Mientras bebíamos, nuestras conversaciones comenzaron a tomar un rumbo inesperado. No era como las charlas habituales sobre cosas triviales. Esta vez me preguntó directamente por mis miedos, por mis sueños, y me escuchó con una atención que jamás había mostrado antes. Su interés era tan genuino que me desarmó, haciendo que por un momento olvidara la incomodidad de nuestra cercanía. El sonido de la tormenta rugía afuera, pero dentro, el silencio entre nosotros se llenaba de palabras que nunca antes habíamos compartido. Me descubrí abriéndome más de lo que hubiera pensado, hablando de cosas que ni siquiera sabía que necesitaba decir. Había algo en la manera en que me miraba, en cómo sus ojos parecían buscar algo más allá de las palabras, que me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo extrañamente segura. Fue una noche que dejó huella, una en la que, por un instante,
La línea entre lo correcto y lo prohibido pareció desdibujarse. El tercer día, mientras disfrutaba de una ducha caliente que me ayudaba a despejar la mente, el agua dejó de salir repentinamente. El silencio abrupto del grifo seco me llenó de frustración y una pizca de nerviosismo. Envuelta aún en el vapor que cubría el pequeño baño, llamé a Javier con voz apurada, esperando que pudiera solucionar el problema. Para mi sorpresa, no tardó en aparecer. La puerta se abrió antes de que pudiera alcanzar la toalla para cubrirme por completo. Su entrada rápida fue seguida por un instante de confusión, y aunque giró el rostro casi de inmediato, el momento fue suficiente para que ambos sintiéramos una exposición inesperada. El vapor que llenaba el ambiente parecía intensificar la incomodidad, como si todo a nuestro alrededor conspirara para hacer de ese instante algo inolvidable. «Perdona, pensé que estabas vestida», dijo con una voz nerviosa pero firme, mientras intentaba enfocarse en el grifo. «Déjame ver qué pasó con el suministro». Mientras hablaba, yo me apresuraba a envolverme en la toalla, intentando recuperar una compostura que parecía iba a haberse esfumado con el agua. Cuando por fin volvió su atención hacia mí, su mirada se suavizó. «No tienes por qué preocuparte tanto», dijo con una ligera sonrisa. «Te ves bien tal y como eres». Sus palabras, aunque claramente intentaban tranquilizarme, dejaron una sensación peculiar, flotando en el aire. Un calor inesperado subió a mis mejillas, y aunque intenté ignorarlo, sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ese breve encuentro quedó grabado en mi mente, un recuerdo que volvías a aparecer con cada mirada que compartíamos desde entonces. Las emociones confusas que ya comenzaban a surgir se intensificaron, creando un torbellino que no sabía cómo manejar. Era como si el agua que faltaba en la ducha se hubiera transformado en una corriente de sentimientos que me envolvía por completo. Esa noche, con la tormenta finalmente disipándose, decidí salir al porche en busca de un respiro. El aire fresco me recibió con una calidez que contrastaba con la frialdad de las emociones que revoloteaban en mi interior. Miré hacia el cielo despejado, donde las estrellas brillaban con una intensidad que parecía amplificar el silencio del lugar. Me envolví en una manta, intentando absorber esa calma que tanto anhelaba, cuando escuché los pasos de Javier detrás de mí. «¿Te molesta si me uno?», preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Sus palabras llevaban un matiz casi cauteloso, como si él también sintiera el peso de todo lo que había cambiado entre nosotros en los últimos días. Le hice un gesto para que se sentara, y lo hizo tan cerca que nuestras rodillas casi se rozaban. Esa proximidad, aunque aparentemente casual, llenó el espacio de una tensión que no podíamos ignorar. Al principio ninguno dijo mucho. Compartimos ese momento en silencio, contemplando el cielo estrellado que parecía infinito. Finalmente, fue él quien rompió el mutismo, preguntándome por cosas que nunca antes habíamos discutido. ¿Alguna vez sientes que hay cosas que quieres, pero que sabes que no deberías desear? La pregunta, cargada de honestidad, me tomó por sorpresa. Su tono era introspectivo, pero sus ojos, cuando se giraron hacia mí, llevaban algo más, una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Intenté responder con indiferencia, jugando con los bordes de la manta que tenía sobre las piernas, pero mi voz tembló. «Supongo que a todos nos pasa alguna vez», murmuré, sin atreverme a mirarlo. Sin embargo, su mirada permaneció fija en mí, y sentí como si estuviera desnudando cada pensamiento que intentaba esconder. El aire alrededor parecía volverse más denso, como si la noche misma fuera testigo de la confesión que estaba a punto de surgir. «Es difícil, ¿sabes?»,
continuó él con un tono casi resignado. Hay cosas que parecen incorrectas, pero no podemos evitar desearlas. Su sinceridad me desarmó. Sentí un nudo en la garganta y una avalancha de emociones que no sabía cómo controlar. En ese instante, las estrellas dejaron de brillar para mí. Todo mi mundo estaba contenido en sus palabras, en su presencia, en ese espacio entre nosotros que se sentía tan frágil y tan irrompible al mismo tiempo. Esa misma noche, después de nuestra profunda conversación bajo las estrellas, me encontré con él nuevamente en la sala. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes, pero no hacía más que acentuar la tensión palpable que se cernía entre nosotros. Me senté en el sofá frente a él, intentando mantener la compostura, pero mis manos temblaban levemente. Él, con una mirada seria y cargada de algo que no podía descifrar, finalmente rompió el silencio. Sus palabras, aunque aparentemente simples, estaban impregnadas de un significado más profundo que no podía ignorar. A veces, las decisiones que parecen erradas son las únicas que hacen que el corazón se sienta vivo, murmuró, inclinándose hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que mi mente pudiera advertirme del abismo al que nos estábamos acercando, se inclinó aún más. Sus labios encontraron los míos en un beso que fue tan breve como ardiente. En ese instante, el mundo pareció detenerse, y todo lo que existía era la conexión eléctrica que nos unía. Sentí el calor de su piel, la intensidad de sus emociones, y supe que habíamos cruzado una barrera que no tendría marcha atrás. Cuando nos separamos, el aire entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas y emociones que no podíamos contener. Sabíamos que habíamos traspasado un límite, uno que ambos entendíamos, pero que ninguno de los dos tenía la fuerza de detener. La tensión en la habitación no se disipó. Al contrario, parecía envolvernos aún más, como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, incapaz de soportar la confusión que me invadía, me dirigí al granero con la esperanza de distraerme con alguna tarea mundana. La frescura del aire de la mañana no lograba calmar la tormenta que rugía en mi interior. Abrí la puerta con desgano, pero lo que vi me dejó inmóvil. Javier ya estaba allí, apoyado contra una pared, con los ojos llenos de una determinación que me inquietaba. Parecía que me estaba esperando. Sin rodeos, comenzó a Persens a hablar. «No puedo seguir ignorando lo que siento», dijo con una voz que llevaba tanto peso como sus palabras. Mis pensamientos se arremolinaron, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera responder, se acercó a mí, acortando la distancia entre nosotros. Su mano se posó suavemente en mi cintura, y de repente, el espacio que nos separaba se desvaneció. Fue como si todo lo que habíamos estado reprimiendo estallara en un instante. El granero, con su olor a madera vieja y heno, se convirtió en el escenario de un torbellino de emociones. Sentimientos de deseo y culpa chocaban dentro de mí, incapaces de reconciliarse. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir, reemplazado por la intensidad de aquel instante. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi reflejado el mismo conflicto que sentía yo. Ninguno de los dos dijo una palabra más, como si las emociones fueran demasiado grandes para expresarlas en voz alta. De repente, un sonido que no pertenecía al granero rompió el momento. La puerta se abrió de golpe, y allí, parada en el umbral, estaba mi madre. Su rostro reflejaba una mezcla de horror, incredulidad y una furia que nunca antes había presenciado. El aire se volvió insoportablemente denso, y el peso de su mirada fue como una bofetada que me devolvió a la realidad de manera brutal. En ese instante,
todo cambió de manera irrevocable. Mi madre, con una furia que parecía surgir de lo más profundo de su ser, gritaba como nunca antes la había escuchado. Su voz resonaba en cada rincón del granero, cargada de una mezcla de ira y dolor que era imposible ignorar. Enfrentó a Javier con una determinación feroz. Sus palabras eran como flechas que buscaban atravesarlo. Él, cabizbajo y derrotado, no intentó defenderse. Sus hombros caídos y su rostro enrojecido por la vergüenza decían todo lo que no se atrevía a expresar con palabras. Finalmente, giró sobre sus talones y salió corriendo, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Yo permanecí paralizada, incapaz de reaccionar o siquiera encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Mis ojos no podían encontrarse con los de mi madre, y cada lágrima que se deslizaba por sus mejillas era un golpe directo a mi corazón. «Vuelve a la cabaña», me ordenó con una voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Su figura temblaba mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar, su cuerpo reflejando una mezcla de indignación y profunda desilusión. De regreso en la cabaña, el ambiente se volvió insoportablemente pesado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el aire estaba cargado de una tensión asfixiante. Cada mirada que cruzábamos era un recordatorio del abismo insalvable que se había abierto entre nosotras. Era como si un cristal se hubiera roto, dejando solo fragmentos afilados que no sabíamos cómo recoger. El silencio de mi madre, tan elocuente como sus gritos, era un castigo que me perseguiría durante mucho tiempo. Tras el incidente, Javier se desvaneció de nuestras vidas como si nunca hubiera estado allí. Mi madre, aún procesando la magnitud de lo sucedido, dejó de hablarme por días enteros. Cuando finalmente rompía el silencio, sus palabras eran punzantes, cargadas de una decepción que me desgarraba. Lo que alguna vez fue una relación cercana y llena de complicidad, se había convertido en un campo minado de emociones contenidas, donde cada interacción era tensa y precaria. Intenté buscarla, explicarme, encontrar las palabras correctas para sanar lo que había roto, pero mis esfuerzos se encontraban con un muro de dolor que no lograba atravesar. Cada intento por disculparme parecía insuficiente, como si nada pudiera borrar la cicatriz que había dejado aquella noche en el granero. Incluso en los momentos de silencio, podía sentir el peso de su mirada, el juicio implícito en cada gesto. El eco de lo sucedido no solo resonaba en su comportamiento, sino también en mi mente. No importaba cuánto intentara ocuparme con otras cosas. Aquella escena volvía a mí con una claridad dolorosa, reviviendo cada palabra, cada mirada, cada decisión equivocada. La culpa se instaló en mí como una sombra persistente, afectando cada aspecto de mi vida y recordándome constantemente las consecuencias de cruzar una línea que nunca debí traspasar. Con el paso del tiempo, intenté reconstruir mi vida, pero la sombra de aquellos días en la cabaña nunca se desvaneció por completo. Me pregunté muchas veces si debería haber seguido a Javier, si deberíamos haber enfrentado juntos